Muy buenos días y bienvenidos a otro programa más de Suma Camaña, aquí con Javier Reinaga, tu abogado, por Canal 27 AINI TV. Estamos comenzando un nuevo programa previo a lo que es el programa en vivo en instalaciones del canal, porque acá hay que darles más recomendaciones. El desarrollo del programa va a ser muy diferente a la fecha, por el hecho de que se están ampliando los horarios en las transmisiones en vivo. Pero por el día de hoy vamos a hablar de lo que es en casos y cosas de la situación de la usucapión, cómo se llega a realizar. ¿Recuerdan que hemos hablado de la usucapión decenal? Los requisitos. Ahora hay que hablar del procedimiento y cómo las pruebas llegan a realizarse. Posteriormente hablemos de la situación de lo que es análisis legal. Y en análisis legal quiero que tomamos en cuenta la probática de la asistencia familiar, ya que esta semana se ha llevado a cabo lo que es el seminario. Han existido 200 preinscritos y a confirmarse hasta ese día todos los inscritos. Imagínense, eso es bajo una cuestión. Vámonos a la otra cuestión. En Waliki Lectura vamos a dar lectura de lo que es el término. ¿Cómo debería interpretarse? ¿Bajo qué tipo de estructura? Esto es 1, 2. Vámonos a la situación también de pregunta del día. Siguen llegando preguntas, estamos respondiendo poco a poco. No tema preguntar, que lo vamos a responder ya sea en el programa Suma Camaña o con Javier Reinaga, tu abogado, en las redes y en las radios. Sin darles más preámbulos, vamos a comenzar con lo que es el programa. Javier Reinaga, tu abogado. Tú hablas, nosotros escuchamos y la justicia responde. Te ofrecemos un servicio de calidad a través de la experiencia real de los años en juicios muy importantes como tú. Dispuestos a ayudarte con trámites civiles, familiares, derechos reales, usucapión, embargo preventivo, regularización de derecho propietario, acción reivindicatoria, asistencia familiar, divorcio, guarda, tutela, división y partición de bienes. Recuerda que Javier Reinaga se encuentra frente a la estadía de emergencia del Hospital Holandés, Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 4:30 de la tarde, en horario continuo, en Ciudad Satélite, Avenida Satélite El Alto. Contactos al 7878-1117. Javier Reinaga, tu abogado. Ahora, por AINI TV. Cada sábado, Javier Reinaga, tu abogado. En Suma Camaña, todo el ámbito jurídico. En Suma Camaña, cada sábado. Suma Camaña. Por AINI TV, ahora más cerca de ti. Estás viendo Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por AINI TV, ahora más cerca de ti. Y continuando con más del programa, vámonos a este primer sector, casos y cosas. Y aquí es interesante cómo se desarrolla la usucapión, porque vienen bastantes personas pensando de que la usucapión es un trámite que lo haces con un par de pruebas y ya está. No. Un anterior programa se ha llegado a explicar cómo es esto de la usucapión, pero ahora hay que explicar el procedimiento. Lo que quiero que eviten ustedes es una posible nulidad. Lo que quiero que eviten ustedes es que su proceso se declare improbado por falta de pruebas. Porque es muy diferente que su demanda esté admitida en un primer grado y en un segundo grado salga improbado. Y estos son principios no solo procesales, sino principios del instituto jurídico. Y mediante lo que es este instituto jurídico, hablar de la usucapión. Cuando usted presenta su demanda ordinaria, sí o sí debe irse a lo que es una etapa de conciliación. Esto por la cultura de paz que existe. Y posteriormente, ahí nos vamos a los requisitos de admisibilidad. El artículo 110 del Código Procesal Civil los enumera del 1 al 9 y bajo esos principios debe enmarcarse el profesional abogado.
Pero no solamente eso, también la autoridad judicial debe dejar de ser tan estricta. En los años 80, en los años 90, es entendible que la aplicación sea irrestricta y sea formalista. Pero a la fecha, dicha aplicación debe ser un poco más holgada en cuanto a lo que es el derecho material y el derecho formal. ¿Qué vale? El derecho material. Y dicho derecho material es el que nos interesa a día de hoy. ¿Qué quiere decir? Si no se está cumpliendo de manera exacta y cabal lo que es la relación de hechos en cuanto a lo que es la probática y lo que es la norma, el juez debe dar lugar a la demanda, ya que se entiende de que no existe mayor observación. Y esto lo repudio por el hecho de que nos encontramos bajo un nuevo sistema procesal. Ya no estamos bajo esa escuela clásica, y así también la norma constitucional se va a lo que es esta cuestión del principio iura novit curia. En español, si el derecho está ahí, hazlo cumplir, no te vayas a formalidades e inclusive ayuda un poco al abogado en cuanto a lo que es el proceso. Un ejemplo que quiero dar, la nulidad y anulabilidad. 4 causales para una, 5 para otra. Si está mal interpretado o siendo mal cursado, el juez, en conocimiento de la norma, dará a conocer de que sí, es procedente, pero que se colija y se haga valer para el proceso los efectos de esa nulidad. Entonces, comparando con la prescripción adquisitiva o usucapión, pongámoslo bajo el extremo de evitar la primera nulidad que he tenido que ver en un proceso, ni siquiera en uno, en 3, donde por falta del certificado tradicional, en el peor de los casos, se llega a anular el proceso. Y todo ese tiempo y dinero invertido, ¿dónde va? Porque llegar de una admisión de demanda hasta lo que es una posible dictamen de sentencia en la audiencia complementaria, mínimo son 8 meses, mínimo. Por lo cual, esto debe ser de sumo cuidado, ya que ¿qué nos dice la jurisprudencia? Y tengan cuidado. Si no existe certificado tradicional, por lo cual no se cumple el doble efecto de usucapión de demandar al propietario y modificar la partida en derechos reales, no va a ser procedente la acción. Aquí hay 2 extremos. Uno, que el juez, por su medida de mejor proveer y sabiendo que existe el derecho, diga, muy bien, el proceso se detiene, saquen certificado tradicional. Muy buena decisión. O un juez más riguroso, se anula obrados procesales por no cumplirse con lo que es la comunicación procesal. Pero esto va a depender de quién es el demandado y si se ha acertado con lo que es la legitimación pasiva, que a veces es una legitimación pasiva con litis consorcio. En español, que son varios demandados. Por lo cual es importante que lo tomen en cuenta para que salga su testimonio, salga su resolución y en derechos reales ustedes lleguen a ser los propietarios. Este ha sido el sector de lo que es análisis legal. Javier Reinaga, tu abogado. No olviden visitar mi página de TikTok o la de Facebook. Ahí es donde pueden preguntar. Hago en vivos. Hoy se va a realizar el en vivo también más tarde, a las 2:30 de la tarde, con el programa de radio que tenemos, que es Caos y Justicia. En la radio, aquí La Prensa 91.6, Radio Fenacievo 87.5 y con el apoyo de otro medio televisivo. Y así también dar a conocer que la recepción por el seminario de asistencia familiar ha sido bastante buena. No les digo más, 78 78 11 17, 78 78 11 17 y hasta el siguiente sector. Javier Reinaga, tu abogado. Tú hablas, nosotros escuchamos y la justicia responde. Te ofrecemos un servicio de calidad a través de la experiencia real de los años en juicios muy importantes como tú. Dispuestos a ayudarte con trámites civiles, familiares, derechos reales, usucapión, embargo preventivo, regularización de derecho propietario, acción reivindicatoria, asistencia familiar, divorcio, guarda, tutela, división y partición de bienes.
Recuerda que Javier Reinaga se encuentra frente a la estadía de emergencia del Hospital Holandés, Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 4:30 de la tarde, en horario continuo, en Ciudad Satélite, Avenida Satélite El Alto. Contactos al 7878-1117. Javier Reinaga, tu abogado. Estás viendo Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por Aini TV, ahora más cerca de ti. Y continuamos con el sector de análisis legal. Hablando de lo que es análisis legal, hemos mencionado la situación de la probática en la asistencia familiar, porque tenemos que diferenciar lo que es los medios de prueba con la probática, que es bastante diferente. Tú puedes tener prueba documental, testifical, pericial, pero la probática es la manera en la cual debes realizarlo. Esto en derecho. Ahora, si vamos a hablar de las pruebas dentro de lo que es la asistencia, hablemos de una primera cuestión. Esta primera cuestión se va a la prueba documental. Cuando usted presenta un proceso de asistencia familiar, nos vamos a la situación de que debe existir documentos. Esto ya es innegable. ¿Innegable bajo qué? Bajo el certificado de nacimiento de sus hijos, donde ahí se demuestra lo que es el padre y la madre. Y en la mayoría de los casos se llega a demandar al padre de los menores y no así a lo que es la madre, dependiendo esto de cada persona. ¿Por qué? Porque bajo esta situación hablamos de que el que tiene el cuidado, el que está sobre los niños día y noche, es la persona que puede demandar asistencia. Entonces esto nos lleva a una cuestión. No solamente el padre o la madre pueden demandar asistencia familiar, sino también los abuelos, los tíos o las personas que se encuentran al cuidado de los menores. Y esto es como un truquito. ¿Por qué lo digo como truco? El hecho de que usted tenga la guarda sin que sea declarada judicialmente y demande la asistencia familiar, ya le va a entregar la guarda a su persona de manera legal, lo cual tiene como efecto que de manera mensual, desde la citación, ya exista un cómputo de asistencia. Pero vámonos a las siguientes pruebas. Parte de las pruebas documentales también va a versar en la necesidad de los menores. Y esto siempre va a ser como una balanza. ¿Quién necesita? ¿Y quién tiene que ser complacido en estas necesidades? Bajo el trabajo demostrado del obligado. Certificaciones de trabajo, certificaciones de estudio, informes del colegio o informes de la universidad que den a conocer sus notas. Estos son los preámbulos que se toman en cuenta en este tipo de situaciones. Vámonos a otro tipo de prueba. La prueba testifical, que es lo que generalmente se utiliza en este tipo de casos. Cuando hablamos de prueba testifical, estamos hablando de la situación de que existe esta cuestión de testigos que puedan acreditar lo que tú estás alegando en la demanda. En la demanda puedes decir que el hijo no tiene un estado de salud concreto, bueno, y lo cual ha sido corroborado por los vecinos. Puedes decir de que el padre es violento y no ha cuidado a los menores, lo cual va a ser concretado por los vecinos. Pero esto no se va simplemente a su declaración. Aquí hay dos cuestiones. Una, las pruebas que pueda llegar a realizar el abogado mediante lo que son las preguntas y las preguntas que pueda llegar a realizar la otra parte o incluso el juez para llegar a la verdad de los hechos. Y aquí nos vamos a otro tipo de prueba para ir terminando con el sector, lo que es la prueba pericial. Dentro de lo que es la prueba pericial, tomemos en cuenta al perito. Ejemplo, en este tipo de procesos se hace un informe biopsicosocial del CDGES. Dicho informe tiene un valor tremendo para modificar lo que son las medidas provisionales y bajo este ángulo poder
llegar a hacer este tipo de proceso de manera efectiva o de su modificación. Ahora, lo que queremos hablar en consiguiente es de la situación de la prueba y el proceso. Dos procesos, no lo olvide, asistencia familiar y lo que es homologación de asistencia familiar, lo cual trabaja de una manera totalmente diferente. Bueno, este ha sido el sector de análisis legal. El siguiente es lectura Waliki. Quédese con nosotros, no cambie de canal, no deslice ese dedito y no olvide seguir a Javier Reinaga, tu abogado, en el TikTok o en el Facebook o a Canal 27 AINI TV, ya sea en la televisión de señal de Tupac Katari o señal abierta en Cotel TV. Vámonos con el siguiente sector. Ahora, por AINI TV, cada sábado, Javier Reinaga, tu abogado, en Suma Camaña, todo el ámbito jurídico, en Suma Camaña, cada sábado, Suma Camaña, por AINI TV, ahora más cerca de ti. Estás viendo Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por AINI TV, ahora más cerca de ti. Y para continuar con el programa Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado, ustedes saben que este es el sector que más me gusta porque puedo compartir los conocimientos que comparten escritores con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de Derecho Civil, Contratos, Gonzalo Castellanos Trigo. Vámonos al artículo 311 de lo que es el Código Civil. ¿Qué nos dice? Tiempo del cumplimiento. Y para ponerlos en contexto, ¿el cumplimiento de qué? De una obligación. Para poner un ejemplo más claro, uno de cobro de deuda, donde no esté establecido de manera clara la liquidez y exigibilidad. Vámonos a esto. Cuando no hay tiempo convenido, el acreedor puede exigir inmediatamente el cumplimiento, a no ser que los usos o naturaleza de la prestación o bien el modo y lugar de cumplimiento hagan necesario un plazo, que fijará el juez, si las partes no se avienen en determinarlo. Y este es de aplicación tanto para los procesos ejecutivos o procesos ordinarios, porque usted, bajo el mismo principio de la prescripción, no puede estar en esa incertidumbre y falta de seguridad jurídica. ¿Qué nos dice Gonzalo Castellanos Trigo? ¿Cuándo debe cumplirse con el pago? Nos indica, en el derecho existe el principio de puntualidad, lo que significa que el pago debe ser puntual y oportuno en la forma que señala el título de la obligación, ni antes ni después. Por lo tanto, el momento oportuno que la obligación sea exigible. Entonces, por lo tanto, la obligación debe ser exigible y es exigible cuando un plazo para ser ejecutada, cuando tiene un plazo. Es decir, que la obligación debe cumplirse cuando el plazo se cumple. Poco redundante, pero aquí el punto es, si tú tienes una deuda conmigo, tiene que cumplirse el 21 de noviembre, que se haga el 21 de noviembre. Si tú tienes una deuda con otra persona y no se ha llegado a establecer, la aplicación de este artículo se va a que el juez va a determinar según su naturaleza. Y aquí va el ejemplo. Si las partes han convenido para que el 21 de agosto de 2007 se cumpla con la obligación, solo a partir de ese día el acreedor puede exigir el cumplimiento exacto de la obligación y por su parte el deudor se encuentra obligado a cumplirla. Y aquí nos viene con la situación que pasa cuando no hay un tiempo convenido. Cuando no hablamos de un tiempo convenido se va que es diferente la situación para el cumplimiento de la obligación cuando no hay un tiempo convenido. En tal caso, se indica que el acreedor se encuentra en condiciones de exigir el cumplimiento de la obligación en forma inmediata, pura y simple, por lo que la exigibilidad de la prestación no ha sido diferida para un momento futuro, más al contrario, es de ejecución inmediata. Por lo tanto, el acreedor está facultado para exigir el cumplimiento en cualquier tiempo posterior al instante en que el deudor asumió el deber de cumplir. Bajo esta prerrogativa, y he aplicado alguna vez este término, que no existe el término así claro, es procedente, porque tu derecho no puede estar vulnerado, porque hay un documento que tiene que tener un cumplimiento, y así también una obligación que debe ser satisfecha.
Esto, más que nada, para los procesos ejecutivos. Esto para que lo tomen en cuenta. Entonces yo les voy a invitar a que no cambien de canal, no deslicen ese dedito y se queden con Suma Camaña y Javier Reinaga, tu abogado. Hasta el siguiente sector. Continuando con más del programa, en este último sector estamos hablando de lo que es pregunta del día. Y en pregunta del día vamos a responder sus preguntas una por una. Y aquí estamos con Laura para que nos ayude con esta labor. Así que Laura, buenos días y comencemos con la primera pregunta. Muy bien, doctor, vamos con la primera pregunta. Buenos días, quisiera consultar lo siguiente. Mi esposo falleció hace 2 años y medio. Hice declaratoria de herederos para mi hija de 6 años y para mí. Lo que quiero reclamar es la parte del bien inmueble que está al nombre de mi esposo y su hermano. ¿Cómo sería el trámite? En este tipo de casos, usted, televidente, tiene que tomar en cuenta que su hijo tiene el derecho, sí o sí, por más de que no se haya registrado usted como esposa o esposo, el hijo, eso es innegable. Por lo cual, hay que darles a conocer que debe realizarse el trámite de aceptación de herencia. Este trámite de aceptación de herencia es el que va a facilitar que su hija o hijo esté inscrito en derechos reales de sus acciones y derechos, respetándose la del hermano. Y también debemos dar a conocer que las acciones y derechos del hermano, el hecho de que exista un hijo, lo excluyen de la aceptación de herencia. Siendo respondida la pregunta, nos vamos a la segunda. Así que Laura, con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: buenos días, doctor. Yo presté dinero hace unos años y mi deudor se mudó de casa, se jubiló y se retiró del trabajo. No responde mis llamadas, es ex policía. Le presté 55,000 bolivianos, pero solo hicimos un documento privado. Por lo menos en este caso, Laura, existe un documento privado. Lo recomendable para todos, si vas a prestar dinero, Laura, es la cuestión de que hagan el documento privado y su reconocimiento de firmas, mínimo. Pero después tenemos que hablar de la situación del documento de préstamo con garantía hipotecaria. Ese es el que les va a servir. Con ese no les van a tomar el pelo, por así decirlo, y van a poder reclamar la deuda. Pero en este caso, por más de que sea policía, no tenga miedo. Primero hay que realizar el proceso de reconocimiento de firmas judicial y posteriormente debemos hacer el proceso ejecutivo de cobro de deuda, en el cual se va a poder buscar todos los bienes de la persona demandada. Pues con esta explicación, vámonos con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice: ¿desde cuándo corre la asistencia familiar? Para esta pregunta hay 2 ejemplos y quiero que se tomen en cuenta. El primer ejemplo es cuando existe el acuerdo. Si usted ha firmado el acuerdo de asistencia familiar, es desde esa fecha. Puede ser el 2015, entonces hasta la fecha son 8 años. Pero si no ha llegado a firmar el acuerdo, ya hay que hacerlo mediante proceso en la vía extraordinaria, en el cual, no desde la demanda, Laura, desde la citación con la demanda, es que comienza a correr dicha asistencia familiar, para tomarse en cuenta, porque a veces lo dejan en la demanda o lo pierden su documento que tenía que ser homologado. Mucho cuidado. Vámonos con la cuarta pregunta. Cuarta y última pregunta. Buenos días. Mi pregunta es: ¿qué pasos puedo seguir para averiguar que mi padre tenga algunos bienes? Mi padre falleció, pero él tenía otra familia con la cual vivía. Yo soy la hija mayor. ¿Cómo podría proceder? En este tipo de casos es como dije al principio, los hijos tienen el derecho, por más de que no se haya casado con la segunda pareja o tercera pareja, el derecho del hijo está inamovible, por lo cual lo que usted debe realizar es el proceso de aceptación de herencia. En ese proceso de aceptación de herencia, lo que va a pasar es que va a recién poder ir a derechos reales y pedir un informe de todos los bienes que tenga, en este caso el de cuyos, el que ha fallecido, y de ahí poder conseguir, porque ojo, esto se consigue. A veces dicen: mi hermano ha ocultado mis documentos, no tengo el folio, no tengo impuestos, pero sé que mi papá tiene. Se puede conseguir mediante derechos reales, el folio real, mediante impuestos, las copias legalizadas de impuestos, o inclusive el plano de lote poderse realizar para hacer la aceptación de herencia y posteriormente inscribir. ¿Ya no hay más preguntitas, Laura? No, esa es la última pregunta, doctor. Muchas gracias a ustedes por lo que es su fidelidad. Que estén ahí, que lleguen sus preguntas, que las personas sigan, vengan a la oficina, les agradezco. Este ha sido el programa de Suma Camaña por AINI TV, Canal 27. Agradecer también a Laura por la compañía y ayuda, y va a ser hasta un siguiente día sábado.